And now, ladies and gentlemen, Elvis Presley. That's all right. You ain't nothing but a hound, right head on the dime. Walk through a party in the county jail. You can't believe the mind, like the sweet soul of the choir. Looking for trouble? Came to the right place. My daddy was a green-eyed man. You about ready for him out there? Thank you very much. Good evening. Iniciamos una nueva aventura junto a ustedes con el canal Cali TV y con Generación R para seguir en las huellas a Elvis Presley, el rey del rock and roll. Vamos a conocer dónde nació, dónde estudió, dónde empezó a gestar sus sueños, cuáles eran sus hobbies, cómo vivió, dónde se casó y finalmente dónde se encuentra sepultado su cuerpo. Un recorrido que nos llevará por 3 estados diferentes: Tennessee, Mississippi y Nevada. Una aventura interesante para conocer la historia del rey. Elvis Presley fue un gran fenómeno musical decisivo en el siglo XX. Revolucionó la música y hasta los comportamientos del público juvenil del mundo entero. Elvis cambió los esquemas totalmente. Le dio un nuevo ritmo a la música. Su voz sonaba a cantante afroamericano sin serlo. Influyó en la forma de vestir y hasta de peinarse. Y por supuesto, en esa sexy manera de llevar el ritmo en el escenario. Is Elvis Presley. Elvis lo transformó todo. Con mi hijo Jackson decidimos tomar un avión y buscar las huellas de este artista. La historia nos marcaba como primer destino Memphis, en el estado de Tennessee. Allí nos recibió un aeropuerto bañado con la influencia de Elvis. Los murales en sus paredes claramente hablaban de su paso por Memphis, pero también de que estábamos llegando a una ciudad musical por excelencia. Así que agarramos maletas y pa'lante. Memphis, allá vamos. Memphis, una bella ciudad bañada por el río Mississippi, una ciudad llena de historia y llena de música. Para darles algunos datos, aquí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash, B.B. King y han nacido otros célebres artistas. Pues en este lugar arrancamos nuestra historia. Memphis es la ciudad más grande del estado de Tennessee y cuna de algunos de los artistas de blues y rock más importantes. Aquí es normal escuchar a diario soul, jazz, hip hop, gospel. Fue la ciudad que Elvis eligió para vivir y permaneció en ella por más de 20 años. Se le considera como la cuna del rock and roll y del famoso Sound Studio, donde se descubrieron muchas leyendas musicales, entre ellas, por supuesto, Elvis. Pero recordemos que aquí también fue asesinado Martin Luther King y que esta ciudad tiene una larga historia de segregación y de maltrato hacia sus residentes negros, que son la mayoría. Un racismo feroz. Pero de eso hablaremos más adelante. Sigamos con las huellas de Elvis. Si queremos conocer la historia completa, arranquemos desde el principio. Nos vamos a Mississippi, a Tupelo. Para ello tomamos el tour que nos ofrecía Dagner Johnson, un guía amable y totalmente recomendable, que nos llevó en su auto y en 2 horas a Tupelo. Y eso sí,
todo el viaje al ritmo de Elvis. Cross over the state line in a few minutes, so y'all may want to take a picture. It's going to say welcome to Mississippi, the birthplace of music. We got about 10 minutes though, so y'all let's try. I'm from Memphis, Tennessee. Soy de Memphis, Tennessee. De niño hubo días en los que íbamos a la tienda de comestibles, llamada Fred Monty's. Tenías que ir a Fred Monty's para llegar a la tienda de comestibles. La mansión de Elvis estaba directamente al otro lado de la calle, así que en muchas ocasiones vimos a Elvis y a su hija Lisa montando a caballo en el patio delantero. Y mi mamá y mi papá nos decían, mira, allí está Elvis. Sí. That's Elvis Presley. Y así llegamos a Tupelo, que se encuentra al noreste de Mississippi, una ciudad que se encuentra entre dos estados, Tennessee y Alabama, y es conocida como la cuna de Elvis Presley. ¿Qué tantos recuerdos conserva esta ciudad de Elvis Presley? Vamos a descubrirlos, porque aquí comienza el capítulo de la infancia del rey del rock and roll. Lord Almighty, I feel my temperature rising. Actualmente Tupelo es una ciudad tranquila, pero también fue de las regiones más pobres de los Estados Unidos. Está situada en el sureste de este país y tiene una historia centenaria de violencia racial que empezó con la esclavitud y la guerra civil y siguió después con el famoso y temerario Ku Klux Klan. A principios del siglo XX, cientos de miles de habitantes negros de Mississippi abandonaron el estado durante la Gran Migración, causada por dificultades económicas y sociales. En 1940, los negros ya no eran mayoría en el estado y en las zonas rurales se mantuvo el orden establecido por la esclavitud, es decir, los negros cultivaban tierras propiedad de los blancos. How was Tupelo in the 40s? Tupelo en los años 40 era una pequeña ciudad agrícola. Todo se basaba en la agricultura de algodón, maíz y trigo, y todavía se destacan por eso. Ahora mismo son muy fuertes aquí en el negocio de la agricultura. Los afroamericanos que permanecieron en Mississippi tuvieron que enfrentarse a linchamientos, palizas, intimidación y encarcelamiento. En medio de este ambiente violento y racista hacia los negros, nació Elvis Presley. Se crió entre ellos, aprendió de ellos y llegó a ser uno más de ellos. En esta pequeña y humilde casa de madera, un 8 de enero de 1935, nació Elvis Presley. En ese momento empezaba a nacer también una de las más grandes leyendas de la música en el planeta. Fue aquí donde comenzó la historia, en esta pequeña casa de madera que se conserva como en la época y que es frecuentemente visitada por los amantes de la música de Elvis. Aquel 8 de enero de 1935 no nació un solo niño, nacieron dos, porque Elvis tuvo un hermano gemelo, Jesse. Infortunadamente, Jesse murió el día de su nacimiento. La gente se pregunta qué hubiera pasado si Jesse hubiera sobrevivido. ¿Le hubiera gustado la música como a su hermano? Así es, el hermano gemelo de Elvis, llamado Jesse Garon Presley, nació muerto 35 minutos antes que él. Dicen que la familia era tan pobre que no pudo costear un ataúd y Jesse fue enterrado en una caja de zapatos. Elvis creció como hijo único, pero siempre sintió la presencia de su hermano en su vida. What happened with Elvis here? Elvis vivió como un niño pobre en esta ciudad. Algunos días ni siquiera tenía un par de zapatos decentes para usar en la escuela. Pero como le dijo a la gente, no es como empiezas la carrera, es como terminas la carrera. Y Elvis se fue de aquí a los 13 años y regresa 5 años después regalando dinero a los más necesitados. Esto todavía era un pueblo agrícola, cultivando trigo, algodón, maíz. Eso es lo que hacen aquí. Like an angel. My friend, I'll say it clear. Dos habitaciones. En la primera está la cama,
donde dormían los padres y Elvis. El comedor, la cocina, como ven, una estufa como la época, de leña, no tenían energía eléctrica. Un lugar muy humilde, muy austero. Como lo pueden ver, es una muy sencilla casa de madera de un solo piso y con 2 habitaciones, tan pequeña que es casi como un apartaestudio. Una casita rectangular y estrecha, con lo básico, diseñada para permitir que el aire corra de puerta a puerta. La casa se mantiene en gran parte con las condiciones originales de la época en la que Elvis y sus padres vivieron en ella. Algunas de esas cosas han sido recreadas para que nos demos cuenta cómo era la vida en aquellas épocas cuando nació Elvis Presley, pero aún se conservan cosas originales aquí. Entonces lo que hicimos fue obtener muebles de esa época donados y luego también el padre de Elvis, Vernon, regresó a esta casa cuando la abrimos y nos explicó qué tipo de muebles solía tener y luego la forma como los tenía dentro de la casa. Todo para que se viera lo más parecido posible a como solía ser. En esta habitación solo la chimenea es original y luego cuando vas a la cocina, la estufa y la nevera son originales. Ok, thank you. Gracias. La forma de estas casas son conocidas como casas escopetas, porque tan solo con 10 pasos de la puerta principal ya estamos en la puerta de salida en línea directa. Se acabó. Fue muy emocionante estar en el lugar donde nació y pasó sus primeros años de vida, el rey del rock and roll. Esta casa fue construida por el padre de Elvis con la ayuda de su abuelo y de su hermano. No tenían prácticamente nada, muchas necesidades. No tenían energía eléctrica, no tenían agua corriente, les faltaba de todo. Era más o menos parecido a como vivían los barrios industriales de la época. De esta humilde casa, con solo 2 habitaciones, pasó Elvis de ser un niño muy pobre a un multimillonario viviendo en una mansión de más de 20 habitaciones. Un dato curioso, en el año de 1936, cuando Elvis tenía tan solo 1 año de edad, un tornado azotó fuertemente esta ciudad. Pasó a 13 kilómetros del lugar donde nos encontramos. Hubo centenares de muertos. Por fortuna, la casa de la familia Presley se mantuvo y ellos estuvieron a salvo. ¿Se hubieran imaginado qué sucedería si el tornado, en lugar de pasar 13 kilómetros allá, hubiera pasado por este sitio? La historia de la música y la del rock and roll no sería la misma. Por supuesto que no hubiera sido igual, pero para Elvis y sus padres, el destino iba a ser otro. Fueron años muy difíciles los que vivió la familia Presley, además de la pobreza en la que estaban. Cuando Elvis tuvo 3 años de edad, su padre fue condenado a prisión por la falsificación de un cheque. Quedaron solos él y su mamá. Ella se empleó como costurera, pero aún así no le daba el dinero para los gastos y terminaron perdiendo esta casa. No les quedó de otra que irse a vivir con la familia. El padre de Elvis, Vernon Elvis Presley, nació el 10 de abril de 1916 en Fulton, Mississippi. Tenía 17 años cuando se casó con Gladys, la madre de Elvis, en 1933. Vernon trabajaba en empleos temporales y también cultivaba maíz, algodón, soya y crió cerdos. Gladys, la madre de Elvis, nació el 25 de abril de 1912 en el condado de Pontotoc, Mississippi. Conoció a Vernon en Tupelo, en la iglesia evangélica Primera Asamblea de Dios. El 17 de junio de 1933, Gladys y Vernon se fugaron a un pueblo cercano para casarse. Tenía 21 años, era 4 años mayor que Vernon y siempre fue la fuerza dominante en la familia. Cuando Elvis Presley cumplió los 11 años de edad, le pidió como regalo a sus padres una bicicleta. Llegaron hasta esta ferretería de Tupelo y aquí se enamoró de una escopeta. La mamá de Elvis no tenía dinero para comprarle ni la escopeta ni la bicicleta. Lo convenció de regalarle una guitarra que en ese momento le costó $7. Allí comenzó la historia musical del rey del rock and roll. La ferretería cuida muy bien ese recuerdo, obviamente, pues se hizo muy popular una vez que Elvis se volvió famoso.
Por eso sus vitrinas destacan el episodio. En su interior, una guitarra semejando la de aquella época. Y algunos murales pintados con Elvis en las paredes cercanas al almacén. De aquí salió la primera guitarra que tocó Elvis. Y ese es un detalle que no podía pasar desapercibido en nuestra historia. La escuela de Tupelo, donde Elvis cursó sus estudios de primaria, desde niño ya los profesores detectaron en él sus habilidades musicales. La escuela Lawhon sigue activa. Cuando la visitamos era domingo y por eso estaba cerrada. Con esta maqueta de una guitarra a la entrada, la escuela recuerda el paso de Elvis por este lugar. Seguramente ese alumno famoso que salió de aquí cuando aún era niño sigue siendo gran inspiración para muchos chicos de Tupelo. Esta placa recuerda que en 1945, cuando Elvis estaba en quinto grado de primaria, la maestra J.C. Grimes lo motivó para que tomara parte en el servicio diario de la capilla. Descubrió en el niño su talento musical. En ese entonces, la canción favorita de Elvis y que cantaba aquí con mucha frecuencia era Old Shep. La canción hace referencia a la amistad de un chico con su perro y la tristeza que le causó su muerte. I cried, so I scarcely could see. En el año 1957, cuando Elvis Presley ya era muy famoso, regresó a Tupelo, su tierra natal, y justo en este sitio donde nos encontramos ofreció un concierto. Las ganancias de ese concierto Elvis las donó a la ciudad porque él quería que aquí se construyera un parque para los niños. La ciudad con todo ese dinero construyó el parque, se adueñó de este terreno justo también donde se encuentra la casa natal del rey del rock. Aunque nuestro guía tiene su propia versión. He came back 2 years. La verdad, él regresó a Tupelo e hizo 2 shows gratis. Pero en cada show el dinero se lo robaban. Cada año, durante 2 años seguidos, y la gente no lo sabía. Pero Elvis en cambio se enojó mucho y dijo que nunca más haría otro show en Tupelo. 1955 to 1957 was the only 2 shows that he did in Tupelo. Solo 2 shows, porque se enojó ya que el dinero estaba siendo robado todos los años. Ok, thank you. Yes, ma'am. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Una escultura de Elvis Presley cantando en pleno concierto. Esta pose fue tomada precisamente de una fotografía que inmortalizó ese momento del rey aquí en su tierra natal. Y aquí está la evidencia, fotos de aquel momento histórico para los habitantes de Tupelo. El niño que salió a los 13 años de aquí regresaba a su tierra convertido en toda una estrella. Además de la estatua que inmortalizó aquel día, en el parque recuerdan cómo un 3 de octubre del 45, cuando Elvis tenía 10 años de edad, participó aquí en un talent show de su colegio, obteniendo el 5º lugar y recibiendo sus primeros aplausos. 11 años después, óiganlo bien, 11 años después, regresa a su pueblo siendo el rey del rock and roll. Nunca habrá otro como Elvis Presley. Su casa museo es la segunda casa museo más visitada en los Estados Unidos después de la Casa Blanca, que eventualmente superará la Casa Blanca, porque la Casa Blanca ya no hace tours. En los próximos años, la casa de Elvis Presley se convertirá en la número 1 de las casas museos más visitadas por turistas en los Estados Unidos. Elvis a los 13 años, un chico inocente, lleno de sueños y siempre con su guitarra. Representa a Elvis de los 13 años porque era la edad que tenía cuando él, junto a sus padres, salieron de Tupelo rumbo a Memphis. Elvis el niño, Elvis el que ya empezaba a ser adolescente, jamás será olvidado aquí en Tupelo. En la estatua, Elvis está con ropa sencilla, como prueba de la pobreza que vivió en sus primeros años, pero en posición caminando, como despidiéndose del lugar que lo vio nacer. La estatua fue inaugurada en agosto del 2002 y dedicada a sus fans de todo el mundo. Esta iglesia representa la iglesia gospel, a la que Elvis acudía siendo un niño con sus padres y donde empezó a relacionarse no solamente con la música gospel, sino también con las comunidades afrodescendientes. De allí empezó a tomar su estilo, su música y fue formando su carrera. La iglesia a la que asistía con su familia es esta,
y fue trasladada cuidadosamente de su sitio original hasta este lugar. La música gospel, un género musical de estilo cristiano con raíces profundas en la tradición afroamericana de los Estados Unidos. Nació en el sur de los Estados Unidos durante la esclavitud, cuando las personas afroamericanas cantaban himnos y canciones espirituales como para sacar fuerzas frente al sufrimiento que padecían por el racismo al que estaban sometidas y para mantener su cultura y la moral. Aunque tuvo un éxito rotundo en el rock, Elvis siempre decía que la música gospel era su verdadera pasión. Para cuando grabó su tercer y último álbum de gospel en Nashville, Mississippi, en 1971, Elvis ya era un ícono cultural muy reconocido en el mundo. Thank you very much. We'd like to do a gospel song, ladies and gentlemen, that we did in 1966 called How Great Thou Art. Where could I go? Aunque se le conoció más como cantante de rock and roll y pop, los premios Grammy que recibió fueron por sus grabaciones de gospel. I hear the rolling thunder. Estuvo nominado a 14 premios Grammy y ganó en 1968 el premio a la mejor interpretación sacra por How Great Thou Art. How great thou art. En el 72 recibió un Grammy a la mejor interpretación inspiracional por el álbum He Touched Me. Oh, he touched me. He touched me. Y en 1974 volvió a ser galardonado con el mismo premio por How Great Thou Art. Then sings my soul, I say. También recibió uno en la categoría a la carrera artística a la edad de 36 años. El gospel fue definitivamente la raíz de la formación musical de Elvis. Living below in this soul. Estas dos esculturas simbolizan un antes y un después. La vida en Tupelo, la vida en Memphis. Elvis de niño, introvertido, callado, tímido, que a lo mejor no creía en sus habilidades. Y Elvis, el adulto, que se transformó, que empezó a creer en él, que desarrolló todo su potencial, que cantó y bailó como ninguno y que se convirtió en el rey del rock and roll. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Cómo me gustó este lugar, por todo lo que simboliza y además por su mirador y el paisaje tan tranquilizador que ofrece. Dicen que era de los lugares favoritos de Elvis. También que Elvis de niño corría por estas colinas, se sentaba en una caja de leche, cantaba y tocaba su guitarra mientras miraba las luces de Tupelo. Así quisieron registrarlo en su estatua de niño. Detrás está la representación de Elvis en el que se convirtió, la transformación, el Elvis poderoso y famoso, el rey en todo su esplendor. La unión de estas dos esculturas se conoce como el desarrollo. Oh, baby, 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 baby. Aquí hay de todo, se antoja uno de todo lo que venden aquí. Bueno, y es que cuando se trata de artículos recordatorios de un personaje, la imaginación no tiene límites. De modo que en esta tienda, como en muchas más que encontraremos a lo largo de nuestro recorrido, veremos todo lo que un seguidor de Elvis Presley quisiera coleccionar. Y junto a la tienda, un museo que vale la pena visitar porque muestra la historia de Tupelo y también videos, objetos y fotografías de la infancia de Elvis en esta ciudad. Una completa documentación sobre la vida y costumbres de los habitantes de Tupelo en los años 30. También algunas fotografías de la vida de Elvis en su etapa adulta, su matrimonio y el nacimiento de su única hija, Lisa Marie. Varios de sus trajes y algunos objetos personales de Elvis donados por su familia, y el teléfono que Elvis tenía en su habitación en la mansión de Graceland, en Memphis, que ya conoceremos más adelante. Y esta bufanda firmada por Elvis, además de entradas y fotografías de su último concierto en Indianápolis, el 26 de junio de 1977. La bufanda autografiada se la regaló a una fan llamada Maridiana durante el concierto. Y su esposo, Allen Absher, donó estos objetos al museo tras el fallecimiento de su esposa en el año 2001.
Interesante todo lo que pudimos conocer en este museo sobre la vida de Elvis y de Tupelo, su tierra natal. Más de 100.000 visitantes de todo el mundo recorren cada año este complejo que resume la infancia de Elvis Presley. Cuando Elvis cursaba 8º grado en la escuela, los Presley decidieron mudarse a Memphis. Se fueron en un carro como este, un Plymouth 1937. Aquí cargaron sus maletas y lo poco que tenían y le dijeron adiós a Tupelo. Llegaron en 2 horas a Memphis y empezó a cambiarle la historia. Así como Elvis y sus padres en 1948, nosotros también tomamos el camino rumbo a Memphis. Aquel chico tímido que llegó de Tupelo empezó a cambiar cuando ya se encontró en Memphis, porque fue aquí cuando ya no pasó desapercibido, por su atractivo físico que era innegable, por esa manera tan llamativa de vestir, por esa forma atrevida de moverse en el escenario y por supuesto por su voz y por todos esos ritmos musicales que fue aprendiendo en sus visitas a los locales donde estaba la comunidad afrodescendiente. En Memphis, como en Tupelo, la familia Presley comenzó a rodar de casa en casa antes de poder comprar un lugar estable. Una vez en Memphis, la familia Presley alquiló una pequeña casa en un barrio muy modesto cerca al centro de la ciudad. La casa está ubicada aquí, justo en este lugar, en la avenida Washington 370. La casa original ya no existe, en su reemplazo hay este lote. La casa fue demolida cuando se reurbanizó todo el sector. La verdad es que este primer lugar al que llegaron es un sector que nos pareció un tanto inseguro. Hasta temor sentimos, lo confieso. Casas modestas, algo de desorden y mucho indigente deambulando por sus calles. De modo que muy pronto salimos de allí. Y llegamos a este otro sector a donde se mudaron los Presley. Se les brindó un apartamento en el complejo de viviendas de protección oficial, conocido como Lauderdale Courts al oeste de Memphis. Un conjunto cerrado de bloques de 3 pisos y apartamentos unifamiliares que ahora se llama Uptown Square. En septiembre de 1949, la familia Presley se traslada hasta este bloque de apartamentos en el 185 con la calle Winchester. Pagaban tan solo $35 al mes. Vivían en el primer piso, en un apartamento de solo 2 dormitorios. Logramos que nos permitieran entrar. En el piso bajo, donde funcionaba antes la lavandería, hay colgadas en las paredes muchas fotografías de la familia Presley en esa época. Fotos que muestran a Elvis ya adolescente y a veces posando en las afueras de este apartamento. El aspecto de Elvis comenzaba a cambiar, su corte de cabello ya era distinto y también su manera de vestir. También hay en sus paredes recortes de periódicos, fotos escolares, grupos de amigos. Y así fuimos subiendo hasta llegar al apartamento 328 y descubrir otro de los lugares que habitaron Elvis y sus padres antes de que éste alcanzara la fama. Aquí se conserva la habitación de sus padres y frente a ella la habitación donde dormía Elvis. ¡Qué maravilla! Estamos en un sitio muy especial porque aquí quedaba la habitación de Elvis Presley. Este apartamento fue muy especial para él. Podríamos decir que de esta vivienda conservó los mejores recuerdos de su adolescencia. Hizo amigos que lo acompañaron hasta el final de su vida. Consiguió novias, se relacionó con músicos que también vivían en este bloque de apartamentos. Tocaba la guitarra en el sótano donde funcionaba la lavandería y de aquí se iba caminando hasta la Beale Street donde se inspiraba con el blues. Pero nos sorprendió que todas sus paredes estaban llenas de labios pintados. Muchos besos han dejado por aquí. Con el tiempo se ha convertido en una tradición que cuando llegan chicas a visitar este apartamento, besan la pared de la habitación en la que dormía Elvis. Así que puedes ver muchos besos en la pared y algunos están incluso en el techo. Las chicas se ponen lápiz labial y besan la pared recordando a Elvis. De modo que, a donde vayas, saqué mi labial y con toda la inspiración del mundo también dejé mi beso plasmado en la pared de la habitación de Elvis. Muy cerca, eso sí, a la cabecera de su cama. Ooh, such a kiss, such a night.
Y aunque parezca increíble este apartamento con tanta historia de Elvis, donde el rey soñó, cantó, pasó sus mejores momentos de la adolescencia, pues escuchen, se alquila para que sus seguidores puedan darse el lujo de pasar 1 o 2 noches en este lugar. Is true that people can rent to apartment? Sí, por $250 la noche puedes dormir aquí. Tienes acceso a la cocina, a ambos dormitorios, al dormitorio de Elvis, puedes dormir en el dormitorio de Elvis y sumergirte en la rica historia que tiene este lugar en Uptown Square. Puedes alquilarlo todo el tiempo que quieras y puedes divertirte todo el tiempo que quieras aquí. Vienen mucho. La mayoría de las veces vienen durante agosto y enero para celebrar la semana de Elvis, porque recibimos muchos turistas de Graceland. Hay mucha gente que pasa por el Hotel Pivot y al salir pasan por este lugar y recorren el apartamento. Pero también tenemos mucha gente que alquila el apartamento por una estancia de 2 noches o 3 noches, por $250 la noche. Y así nos fuimos despidiendo de este lugar tan especial para la vida de Elvis, no sin antes buscar el sitio preciso donde se tomó esta foto. Y bueno, pararnos allí mismo y posar para la cámara y listo, tal como lo hizo Elvis. La familia Presley rara vez permanecía más de un año en algún lugar. De estos apartamentos se trasladaron a la 698 de Zafarrán, muy cerca al colegio donde estudiaba Elvis. Pero meses más tarde se trastearon de nuevo a la 462 de Alabama. Ya corría el año de 1953. Grabar sus primeros discos en Sony Studio fue una bendición tanto para Elvis como para su familia. Comenzó a ganar regalías y por fin tenía dinero suficiente para comprarse su casa propia. Y así lo hizo. La compró aquí, en Audubon Drive 1034. La primera casa propia que tenía Elvis Presley aquí en Memphis, antes de pasarse a su mansión de Graceland. Pagó por esta casa en esa época $29,500. Con tan solo 21 años de edad en 1956 ya Elvis era toda una estrella mundial, un rompecorazones, un verdadero ídolo para todos los adolescentes. Ya tenía por fin cómo comprarle una casa a sus padres y esta fue, en un barrio residencial al este del centro de Memphis. Mientras Elvis estaba de gira, sus padres se mudaron a esta casa nueva. En esta fotografía vemos a Elvis en su jardín. Acababa de llegar de una gira y aún los instrumentos de la banda estaban en el techo de su coche. Todo parecía perfecto para la familia Presley, excepto por un detalle, el precio de la fama. Centenares de fans comenzaron a llegar frente a la casa y hasta a acampar en el jardín esperando verlo. La tranquilidad que ofrecía esta casa se acabó. Tanto que Elvis y sus padres decidieron pasar varios meses del 57 en Hollywood mientras filmaba la película Loving You. Loving you makes no difference where I go. No había de otra. Si querían tranquilidad, esta bella casa no era la solución. Fue entonces cuando apareció en sus vidas la hermosa mansión de Graceland. Pero ya llegaremos a ella, porque todavía hay mucho más que contar de su paso por Memphis. El río Mississippi atraviesa el corazón de los Estados Unidos antes de desembocar en el Golfo de México y está estrechamente ligado con esta ciudad, ya que Memphis es la ciudad más grande a orillas del Mississippi y este río ha ayudado a convertirla en un gran centro histórico y cultural. El río Mississippi ha sido crucial para el desarrollo cultural de Estados Unidos, para el intercambio de bienes y culturas. Impulsó el surgimiento de géneros musicales como el blues y el jazz. Los pueblos nativos americanos que se asentaron en sus riberas utilizaron este río para el transporte, la pesca y el intercambio de productos agrícolas. El río es prácticamente la columna vertebral de importantes ciudades como Nueva Orleans, San Luis y la ciudad preferida de Elvis, Memphis. Desde el inicio de la humanidad, los ríos han servido para transportar alimentos, materiales, pero también para mezclar las culturas. Este que tenemos al fondo es el río Mississippi. La facilidad de navegar por sus aguas pues trajo el blues desde la zona rural hasta ciudades como Memphis, San Luis y Chicago. Hoy en día, navegar con barcos como este, con buena música, con cena, con los productos típicos de la región, se ha convertido en uno de los atractivos más importantes para los turistas que llegan a Memphis. The night
is alive with stars above. Por eso es muy tradicional en Memphis el recorrido turístico por sus aguas, en barcos como este, navegación que por supuesto hicimos y mucho disfrutamos. Un paseo que te permite, por ejemplo, disfrutar de la brisa nocturna y las luces de Memphis a lo lejos y pasar por debajo de este bellísimo puente, el Hernando Soto, que fue inaugurado en 1973 y que une el estado de Tennessee con Arkansas. Un recorrido ameno que te ofrece cena con alimentos típicos de la región y por supuesto, tratándose de Memphis, no podía faltar la música. De modo que, a bailar. Hey baby, I ain't asking what you do. No, no, baby. Tell me what you're doing to me. Well, don't believe a word I say. Fue en Tupelo, cerca del río, donde Elvis recibió sus primeras influencias musicales. Tanto Tupelo como Memphis se encuentran en la región del delta del Mississippi, ruta que fue crucial para la cultura que influyó en el desarrollo del blues y el rock and roll en toda la zona. Humes, la escuela donde Elvis terminó los estudios de secundaria, se graduó un 3 de junio de 1953. Aquí él ganó varios concursos de talentos juveniles y en este lugar recibió de sus compañeros y de sus maestros los primeros aplausos. Esta escuela funcionó durante 42 años y cerró sus puertas en 1967. Su alumno más célebre, por supuesto que fue Elvis, que ingresó en 1948, año cuando llegó a Tupelo, y él se graduó en 1953. Era estudiante de este lugar cuando comenzó su carrera como cantante. Fue tal su popularidad que se saltaron las reglas de la institución y su cabello engominado y su estilo de vestir inusual fueron hasta tolerados por el director Thomas Bridley. 2 meses después de graduarse, Elvis grabó su primera canción. Siempre estuvo en contacto con su colegio y durante muchos años mantuvo la amistad con otros exalumnos como George Klein, creador y presentador del programa de televisión Talent Party, uno de los primeros programas de televisión en presentar grupos musicales de raza mixta. Y con Red West, quien tuvo una larga carrera como actor y además coescribió algunas canciones con Elvis como That's Someone You Never Forget. Una canción que trata sobre su madre Grace Presley, la persona más importante para Elvis. Fue lanzada en el álbum Pop Lock de 1962 y se grabó el 18 de marzo del mismo año. El restaurante más antiguo de Memphis es el Arcade y por supuesto tiene relación con Elvis Presley porque a Elvis le gustaba mucho frecuentar este lugar para pedir su comida favorita, el sándwich de mantequilla de maní y banano. Jamás lo he probado, pero si le gustaba al rey, seguramente a mí también me va a gustar. Vamos a ver. En el menú del restaurante se conserva aún su sándwich favorito, el Fryer Peanut Butter Banana, que se puede pedir por $11.25. Nosotros ya sabíamos que la mesa donde siempre se sentaba Elvis era la que estaba al fondo a la izquierda, de modo que derecho a ella. Esta podría ser una cafetería común y corriente de los Estados Unidos, salvo por un pequeño detalle. En esta misma mesa solía sentarse Elvis Presley a pedir su sándwich favorito. Y aquí estamos. Una foto nos ratifica que este es el sitio correcto, Elvis y su paso por Hawái. El día a día en esta cafetería transcurre normalmente, la gente llega, come y se va. Solamente los que seguimos las huellas de Elvis sabemos que este era su lugar preferido. Y mientras llega la comida, para conocer más de Elvis aquí en el restaurante. Un libro con fotos de su infancia junto a sus padres, fotografías de su juventud, la primera presentación, una toma aérea de su mansión de Graceland, con su deporte favorito, el karate. El anuncio del último concierto en Memphis, 1976. Aquí se ve que Elvis tenía otro concierto previsto para agosto 27 y 28 del 77, pero ya sabemos que falleció el 16 de agosto.
Y aquí en medio del libro, el billetico para pagar la cuenta. Un billete de colección. Y hay una foto que nos llamó mucho la atención, una foto con Charlie Hoth. Charlie fue un cantante, entrenador vocal y músico estadounidense que fue confidente y el mejor amigo de Elvis. Era tanta su amistad con Elvis que vivió 17 años en su mansión de Graceland. Estuvo con Elvis hasta el final. Hizo parte del grupo The Foggy Rivers Boys, el cuarteto de gospel número 1 en el país. Conoció a Elvis en 1955 cuando con su grupo se presentó en Memphis. Tiempo después sería el director de escena y músico de Elvis Presley Show, su especial de regreso en 1968. Se hizo conocido por el público por cantar armonías para Presley, entregarle el agua y bufandas en el escenario. Charlie grabó también un dueto con Elvis en 1960 titulado I Will Be Home Again. I will be home again. Charlie Hoth recibió crédito como compositor de la canción You Will Gone, o Te Habrás Marchado, que coescribió con Elvis y Red West en 1962. For with the dawn, you'll be gone. La lealtad de Charlie fue hasta el final. Hizo parte del grupo de amigos que llevaron los restos de Presley de regreso a Graceland. Son detalles que aprendimos al visitar la cafetería favorita de Elvis. El eslogan de ese restaurante es comida deliciosa digna del rey. Y déjenme decirle que eso está riquísimo. Me siento como haciendo parte de la corona, pero la corona del reino del rock and roll. Bueno, estando en Memphis, no te quedes sin probar el sándwich de Elvis, mantequilla de maní y banano. Tan agradable era esta combinación para Elvis que en Memphis hasta se inventaron el whisky con sus sabores. Whisky Elvis, con maní y banano. Vea pues. Además de su canto, de su voz, de su ritmo, de su manera de bailar, hay algo que caracterizó a Elvis Presley y fue su particular manera de vestir a la hora de salir al escenario. Y en eso sí tuvo mucho que ver este lugar, porque aquí su fundador se convirtió en el sastre del rey del rock and roll. Lo vistió desde el comienzo hasta el final. Lasky Brothers fue fundada en 1946 por Bernard y Guy Lasky y comenzó en el número 126 de Beale Street, calle que sigue siendo el centro de la escena musical afroamericana de Memphis. Hoy la tienda se encuentra en el histórico Hotel Peabody de Memphis. Hall Lasky es el hijo de Bernard Lasky y actualmente es el propietario de la tienda. Trabajó con su padre y continúa su legado vendiendo moda inspirada en Elvis y en otros estilos. El próximo año es nuestro 80º aniversario de la tienda. Empezamos en 1946 y nuestros 15 minutos de fama se los debemos a este niño. Dicen que Elvis, siendo un adolescente, cuando pasaba por este lugar, se detenía justo en este almacén. Le encantaba mirar por la vitrina y admiraba mucho los trajes que se vendían aquí, pero no tenía los recursos para comprarlos. En cierta oportunidad conoció al dueño de este almacén y él se puso a conversar con Elvis y Elvis le dijo, en alguna oportunidad yo haré parte de esta tienda. En efecto, el dueño del almacén lo invitó, se volvieron amigos y de ahí el señor Lasky se convirtió en su sastre para toda la vida. Le mostró a este joven un poco de amabilidad y respeto y ese joven resultó ser el mejor cantante de todos los tiempos, Elvis Presley. Y ahora tenemos muchísima gente que llega a nuestras tiendas de todas partes del mundo porque quieren comprar donde Elvis compraba. Quieren caminar por las aceras en Memphis. Tienen curiosidad de este lugar. Vienen personas desde el Reino Unido, desde Escocia, desde China, de todas partes. Y ellos quieren venir a Memphis por nuestra gran historia musical. Tenemos música soul, rock and roll, rockabilly, blues, blues, gospel. Lo tenemos todo aquí. Hay más de 1000 canciones sobre Memphis, Tennessee. Así que supongo que fue eso también lo que te trajo aquí hoy, ¿cierto?
Lansky Brothers se convirtió rápidamente en la tienda preferida por músicos y expertos en la moda, incluyendo a B.B. King, David Porter, Carl Perkins, Johnny Cash, Jerry Lewis y Rufus Thomas. Lógicamente que fue Elvis Presley quien volvió famoso a Bernard con el título del Sastre del Rey, lo que le otorgó reconocimiento mundial. Era una persona muy agradable, era muy educado y muy tranquilo. Como decimos en el sur, era todo un caballero del sur. También decía, sí señor, no señor. Mi papá siempre decía, Elvis, no me llames señor Lansky, llámame Bernard. Elvis miraba hacia arriba con una sonrisa tímida y decía, sí señor Lansky. Era un chico de campo. Y Elvis siempre mostró amabilidad y respeto con todos. Y si le caías bien, te regalaba hasta la camisa que llevaba puesta. ¿Qué tan exigente era Elvis Presley a la hora de solicitar su vestuario? Mi papá contaba que Elvis amaba la moda. Decía que Elvis prefería comprar ropa más que comer. Por supuesto que a él también le gustaba comer bien. Le gustaba todo de manera diferente. Llevaba cuadros y rayas juntos como brillantes. Mi papá fue el primero que le levantó el cuello de las camisas. En los años 50 le puso el color rosa a la ropa de Elvis. En ese entonces, un hombre no vestía de rosa. Pensaban que era un poco raro. Muchos de los chicos querían golpear a Elvis, pero la verdadera razón era porque les estaba robando a todas sus novias. La moda llamativa y algo extravagante continúa en la línea de la tienda. Sin duda, es moda para no pasar desapercibido, como le gustaba a Elvis. Esta, por ejemplo, vale $380. Esta de acá, mire tan bonita, esta vale $595 y esta, Beautiful, esta vale $695. Calzado con el sello del rey y crops. Look like an angel, walk like an angel. Hall Lansky guarda en su memoria los momentos en los que conoció a Elvis siendo él un niño. Seguro mucha gente pensaba que era demasiado joven, pero casualmente tengo algo aquí para mostrarte. Este es nuestro libro de historia. Como te dije, el próximo año es nuestro 80º aniversario. Cuando era joven, 7 décadas después, finalmente crecí. Y esta aquí es una prima hermana. Pero perdí muchos momentos cuando Elvis estaba en la tienda. Mira, donde está la mano de Elvis, está mi hombro. ¿Quieres tocar el hombro que Elvis tocó? It's beautiful. Aquí está Elvis comprando en las tiendas y aquí de nuevo. Este es nuestro libro de historia. Para Hall sigue siendo muy triste el recuerdo de la muerte de Elvis. Elvis lo era todo para nuestra ciudad. Cuando murió, fue triste, como si hubiera muerto uno de nuestros padres fundadores. Fue muy triste. Todavía sigue siendo triste hoy. La gente sigue amando a Elvis. Me hace feliz mantener vivo el legado de Elvis con el legado de mi papá. Señor Lansky, thank you. No sé si sabes esto, pero acabas de estrechar la mano que también estrechó la mano del hombre que estremeció al mundo. ¿Sabes lo que eso significa? Thank you. Bueno, estrechar esa mano fue lo más cercano que tuve de estar con el recuerdo de Elvis. De este lugar no solamente salió el primer traje que lució Elvis Presley, sino el último, porque el señor Lansky, el que se convirtió en el sastre del rey del rock and roll, también le confeccionó el último, con el que Elvis fue sepultado. Pero el Hotel Peabody nos tenía más sorpresas. Aquí estamos sentados en el Hotel Peabody, esperando una pasarela en alfombra roja, pero no se trata de cualquier desfile, ya lo verán. Una alfombra roja con mucha expectativa,
Turistas al lado y lado sentados en el suelo esperando una de las más lindas tradiciones en Memphis. Algunos hasta con la vestimenta de Elvis. Se abre el ascensor y llega por fin el momento del desfile. Son paticos por la alfombra roja, tradición en Memphis. La verdad creo que Memphis es el único lugar donde se ven a los patos desfilar por la alfombra roja, además de una manera tan educada. Así es, y es que en Memphis ocurren historias fantásticas como la de estos paticos. Es una tradición que lleva casi 100 años. Todos los días, a las 11 de la mañana, los patos bajan desde su penthouse y se la pasan el día nadando en la fuente. Love me true, all my dreams. Él es Keenan Walker, instructor de los patos en el Hotel Peabody. Lleva 7 años haciendo esto y se ve que lo disfruta. Pero, ¿cómo logra que los patos le obedezcan? Creo que sucede por un momento, un día a la vez. Primero tienes que formar un vínculo con ellos, ¿sabes? Que confíen en ti y luego tengo que enseñarles cómo llegar desde el Palacio de los Patos, que está en el techo del hotel, hasta el ascensor. Pero luego cuando los traigo aquí en su primera marcha y sucede frente a todos, he tenido que perseguir patos por los baños, por las tiendas de regalos. Pero se necesita una semana más o menos para enseñarles cómo entrar en la fuente. ¿Cuántos años lleva esta tradición? Me encanta esa tradición que se ha mantenido desde 1940. De nada, gracias por estar aquí. Un placer conocerte. En esta misma sala del Hotel Peabody, Elvis firmó su primer contrato con la RCA Records el 20 de noviembre de 1955. El contrato fue vendido desde Sound Records por una cantidad sin precedentes hasta ese momento, $40,000, que incluía una prima de $5,000 para Elvis. El hotel cuenta además con vitrinas llenas de recuerdos, donde se exhiben objetos históricos del artista. Hotel Peabody, Lasky Brothers, Los Patos y Elvis. Y para completar, alrededor de todo este ambiente, placas en los andenes con huellas de patos y nombres de los famosos, entre ellos Elvis Presley y Bernard Lansky. Los patos también son estrellas aquí en Memphis. Son preciosos y hacen parte de las curiosidades de Memphis. No se puede venir a esta ciudad sin ver el espectáculo gratuito de los educados patos, como tampoco irse sin conocer su gran pirámide. Con 98 metros de altura, esta es la 6ª pirámide más alta del mundo y se encuentra en Memphis. Pero nada tiene que ver con la antigüedad, como las pirámides de Egipto o de México. Este es un edificio con forma de pirámide que fue construido como un estadio deportivo y ahora funciona como un centro comercial. Por dentro no tiene nada de especial, más que la oferta de buenos productos para comprar y ambientes muy naturales con animales vivos en algo parecido a su hábitat. Fue construida en 1991 como un estadio multideporte. Quedó sin uso después de que el equipo de baloncesto se mudara en el 2004. Reabrió sus puertas en el 2015. Lo emocionante es subir por su ascensor y llegar a la cima de la pirámide, donde cuentas con vistas de 360 grados de Memphis. Algo realmente estupendo. Muy cerca a la pirámide nos encontramos con el centro de visitantes de Memphis y allí con la estatua más bella de Elvis. Estatua en bronce de casi 3 metros de altura, creada en 1980 por el artista Eric Parks, que nos muestra a un Elvis con atuendo de los años 70 y con muchos y perfectos detalles en su terminado. Antes estaba en el parque de Elvis en Beale Street, pero para protegerla de los fans que querían llevarse un pedazo de ella, fue trasladada a este lugar donde se conserva mejor. Y a unos pasos, la estatua de B.B. King, una impactante escultura en bronce que pesa 180 kilos y que inmortaliza al legendario músico considerado como el rey del blues. La hizo Ed White, un reconocido escultor, además de haber sido el primer candidato a astronauta afroamericano de la NASA. Y llegamos a la calle más famosa de Memphis,
el centro de la escena social y musical afroamericana en Memphis, la calle del ritmo y del sabor, donde la música es la protagonista, de día o de noche, siempre presente. Pudiendo vivir en cualquier lugar del planeta donde, sin duda, hubiera seguido siendo el rey del rock and roll, Elvis Presley eligió Memphis como su hogar, seguramente porque fue aquí donde recibió la inspiración musical, especialmente en este sector, Beale Street, la calle más famosa de Memphis, donde en medio de luces de neón, multitudes, establecimientos, se escucha todo el día blues, gospel, rock and roll, diversos géneros musicales. Roll me, baby. Roll me like you roll away. Like you roll away. Beale Street es una calle de casi 3 kilómetros de largo en el centro de Memphis, un lugar muy importante en la historia de la ciudad, así como en la historia del blues. Está lleno de clubes y restaurantes, a donde puedes entrar en muchos casos de manera gratuita a escuchar y a disfrutar de la buena música, a cambio de alguna propina que quieras darle a los artistas. Hicimos la tarea bien hecha y visitamos varios lugares para tomarle el pulso y la temperatura musical a cada uno. En esta calle hay mucho talento. Un ambiente fuera de serie, los cantantes extraordinarios y el público feliz. Terminamos contagiándonos de la alegría del lugar y hasta Yatsen se animó a cantar. La calle Beale fue creada en 1841 por el urbanizador Robert Sonntop, que la bautizó con ese nombre en honor a Edward Fitzgerald Beale, héroe militar de la Guerra Mexicano-Estadounidense. Inicialmente estaba llena de tiendas que intercambiaban mercancías con los barcos que llegaban por el río Mississippi. Pero desde 1860 se fue haciendo costumbre que músicos ambulantes afroamericanos llegaran hasta aquí a tocar y a cantar. Desde el siglo XIX, Beale Street se convirtió en un importante centro para músicos y para amantes de la música. Un dato curioso, Robert Schur, hijo no reconocido de un capitán blanco propietario de barcos de vapor y de una esclava propiedad de su padre, se convirtió aquí en el primer millonario negro del sur de los Estados Unidos y ayudó al desarrollo del blues en esta parte del país. Y es que el blues nace a finales del siglo XIX en el sur de los Estados Unidos, especialmente en el delta del Mississippi, a partir de las experiencias de las comunidades afroamericanas, con canciones al trabajo, himnos religiosos y las influencias culturales de África. I'm the preacher, I'm churchy, and they don't mess around and gave me the mic. Do I have a Beale Street choir here? El 15 de diciembre de 1977, el Congreso declaró esta famosa calle como la cuna del blues. Esta calle podría ser mirada como una gran conquista que obtuvieron los afroamericanos. Esta placa, por ejemplo, recuerda que en 1948, cuando Elvis de 13 años se estaba mudando a Memphis con sus padres, Nat Williams se convertía en el primer locutor de radio
afroamericano de Memphis, al comenzar a transmitir para la WDIA. Beale Street, la calle donde los músicos afroamericanos pueden expresar sus sentimientos y desarrollar su arte. Y eso también cautivó a Elvis Presley. Desde que Elvis llegó a Memphis y siendo adolescente, pasaba mucho tiempo en Beale Street. Disfrutaba escuchando a los músicos locales. Conoció y compartió con B.B. King, a quien admiraba y respetaba mucho. En tiempos de tanto racismo, Elvis no tenía ningún prejuicio contra ellos. Es más, siempre mostró mucho interés por la música y la cultura afro. En Memphis se siente la presencia de Elvis. Aquí está la historia de sus comienzos. Aquí, escuchando música, formó su estilo. Se convirtió en el rey del rock and roll. Y aquí en Memphis también murió. Pero aquí se siente su presencia. El rey sigue aquí. El suelo de Beale Street está lleno de placas con notas musicales que llevan los nombres de los artistas más queridos que visitaron esta zona. Por supuesto, el nombre de Elvis está entre ellos, como el rey del rock and roll, junto a otros reconocidos como Kevin Page, Bill Black, Lily Mae Glover y B.B. King, el rey del blues, y toda su banda All Star, entre otros. Una forma en la que aquí se conmemora sus aportes a la música. Es innegable la influencia de la cultura musical negra en la formación de Elvis. De niño oyendo el gospel, después oyendo el blues, el soul, diversos géneros musicales. Algunos lo critican diciendo que se adueñó de una cultura que no era la propia. Otros dicen lo que es, le abrió las puertas al mundo a la música afroamericana. Elvis revolucionó la música al fusionar el blues que escuchó por primera vez siendo niño en Tupelo con el country, el pop y el gospel. Pero ¿cuáles fueron esos cantantes negros que más influyeron en el estilo de Elvis? Arthur Big Boy, a quien le versionó su éxito That's All Right. That's all right. That's all right now, mama. Silver Rosetta, pionera del gospel. Roy Hamilton, a quien Elvis consideraba el mejor cantante del mundo. Big Joe Turner. Big Mama Thornton. Y Chuck Berry. De todos ellos, Elvis aprendió lo mejor, aunque eso no quiere decir que no influyeron en él también cantantes blancos como Hans Snow, Just to think it could be. Time has Roy Acuff, from the hills of Minnesota where the rippling waters fall. estrellas del gospel como Jax Hess, God will take care. o cantantes como Frank Sinatra. And not the words of one who lives and it in mind. Es que Elvis sacaba lo mejor de todas las culturas. No miraba el color de piel, sino el talento. Came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. Seas o no fan de Elvis Presley, pero te gusta la música, Memphis es el lugar donde hay que estar, porque no solamente es la casa del blues, sino que también es considerada la cuna del rock and roll. When we kiss. En el 2020, el distrito histórico de Beale Street se agregó a la Ruta de los Derechos Civiles de los Estados Unidos, ruta importante en la lucha por los derechos de los afroamericanos. Se llegaría a imaginar Elvis, aquel chico que se escapaba a escuchar blues y soul aquí en la Beale Street, que algún día iba a tener su propio monumento en este lugar.
Aquí está la escultura con una de sus poses características cuando estaba en el escenario. Elvis Presley, uno de los íconos culturales más importantes y populares del siglo XX. Pues sí, la estatua de Elvis está en un lugar privilegiado de Beale Street como reconocimiento a todo su legado en la música. Se le conoce como el Parque de Elvis. En el centro está estatua de bronce cercada. Estatua que dicen es réplica de la primera que se le hizo en bronce en 1980. Help me information more than that I cannot add. En Beale Street son protagonistas la música, la cultura, la historia, Elvis Presley y por supuesto la barbacoa, la mejor del mundo. Las costillas barbecue son las reinas de la gastronomía de Memphis. Tienen la fórmula perfecta para hacer de este platillo norteamericano algo inolvidable. Las más famosas son las que encontramos en este lugar donde sótano abajo te encuentras con la receta original. Las distingue sus adobos secos y salsas a base de tomate con un toque de vinagre y la madera de nogal americano utilizada para ahumarlas. Otro platillo en Memphis que le compite a las costillas es el pollo frito y este es el lugar más visitado. Si estás con suerte, encontrarás una mesa libre. Todo por su pollo frito en aceite de cacahuate con algo de picante. En nuestro siguiente capítulo conoceremos el primer escenario donde cantó Elvis, los estudios donde grabó sus primeras canciones, la bella mansión de Graceland, donde Elvis vivió más de 20 años. Visitaremos también su tumba y conoceremos el gran impacto de Elvis en Las Vegas. Like an angel, like an angel. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are the devil in disguise. You're the devil in disguise. Oh, higher, higher, it's burning through to my soul. Walked through a party in the county jail. When the bells there, they began to wail. Yeah, let's rock. All right, everybody, let's rock. I gave a letter to the postman. Came to the right place. My daddy was a green-eyed man. You about ready for him out there? Thank you very much. Good evening. En nuestro anterior capítulo, recorriendo las huellas de Elvis, conocimos su origen, detalles de su infancia y de su adolescencia. Hoy nos encontraremos con Elvis el artista, el rey del rock and roll. There must be lights burning brighter somewhere. Martin Luther King vivió la misma época que Elvis Presley. Luther King se convirtió en el líder del movimiento por los derechos civiles, impulsó la lucha por la igualdad y trabajó contra la segregación racial. Martin Luther King y Elvis Presley, dos figuras sureñas nacidas en medio de un fuerte racismo en los Estados Unidos. Cuando mataron a Martin Luther King justo en este sitio, Elvis tenía 33 años de edad. Dicen que la noticia lo afectó muchísimo, tanto que eligió la canción If I Can Dream para su regreso a los escenarios en su Comeback Special 1968. De esta manera, él quiso honrar la memoria de Martin Luther King. Esa guirnalda en el segundo piso marca el sitio exacto donde se encontraba Martin Luther King cuando fue asesinado de un disparo por parte de un francotirador. Acababa de salir de la habitación, la 306, aquí en el motel Lorraine, y estaba saludando a unos seguidores cuando fue asesinado. El museo construido justo al lado del motel donde mataron a Martin Luther King ofrece una completa exposición conmovedora, impactante, del movimiento por la defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos.
shining on every. Este museo narra de una manera secuencial y documental la historia del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos desde el siglo XVII hasta la actualidad. Ofrece interesantes exposiciones interactivas y cortometrajes para contar la historia del movimiento. Muestra objetos históricos como el autobús Freedom Riders o Viajeros por la Libertad. Un grupo de activistas por los derechos civiles que en 1961 viajaron en autobuses interestatales hacia el sur de los Estados Unidos para desafiar las leyes de segregación racial. Su viaje enfrentó violencia extrema, pero atrajo la atención mundial. Aquí en este museo se narra la historia del líder de los derechos civiles Martin Luther King, incluyendo su arresto en 1963, por el cual escribió la famosa carta desde la cárcel de Birmingham. Hay un túnel que conecta el museo con el motel donde fue asesinado Martin Luther King. Durante la época de la segregación, este motel funcionaba como alojamiento para una clientela negra. Allí llegó a hospedarse Martin Luther King el 3 de abril de 1968, sin saber que al día siguiente le esperaba la muerte. Pasó las últimas horas de su vida en esta habitación, la 306. La Fundación Lorraine, precursora del Museo Nacional de los Derechos Civiles, reconstruyó la habitación en 1982. Se observa, por ejemplo, la maleta del Dr. King, que contiene un ejemplar de su libro La Fuerza de Amar. Los colegas del Dr. King se hospedaban en la habitación justo al lado, en la 307, que también fue recreada como en la época del asesinato. Justo en este balcón estaba el Dr. Martin Luther King cuando recibió la bala que lo mató. En una de esas ventanas del frente estaba el francotirador que lo asesinó. ¿En cuál ventana? Se estremece uno al estar aquí. Los investigadores creen que James E. Ray, el asesino, disparó desde la ventana del baño del número 418 de South Main Street. El balcón del motel Lorraine se ve claramente a la derecha. Elvis y Martin Luther King tenían una relación personal y de respeto mutuo que se hizo pública después del asesinato de King, cuando Elvis interpretó la canción If I Can Dream como un homenaje a su memoria. Lo hizo durante el Elvis 68 Comeback Special y se dice que fue una respuesta emocional y política al crimen. Elvis presionó para que se incluyera esta canción, la cual dedicó a King y también a Robert Kennedy, asesinado poco después. Los esfuerzos pacíficos de Martin Luther King fueron clave para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que prohibieron la discriminación racial y garantizaron mayores derechos a la comunidad negra. Y es que el porcentaje de la población negra en Memphis es significativamente alto, se estima en un 63%, lo que la convierte en la ciudad más grande con mayoría negra en los Estados Unidos. La historia de Elvis en Memphis se puede conocer ya sea caminando por sus calles famosas o en este simpático bus que con historias y música te lleva por los lugares donde dejó sus recuerdos. Una manera diferente y especial de explorar el rico panorama cultural de la cuna del blues y disfrutar del ritmo de la ciudad. El bus es guiado por talentosos músicos locales que con canciones nos fueron llevando a lugares emblemáticos, como el Overton Park Shell. Estoy pisando un escenario donde se presentó Elvis Presley, pero no cualquier escenario, porque fue aquí donde Elvis ofreció el primer concierto donde le pagaron por cantar. Eso sucedió el 30 de julio del año de 1954. Seguramente los que estaban viéndole aquel día
ni sospecharon que estaban frente al futuro rey del rock and roll. Se trata de un anfiteatro al aire libre y museo ubicado en el Overton Park de Memphis, Tennessee. Muchas veces ha estado a punto de ser demolido para darle otro uso, pero la comunidad lo ha impedido. En julio de 1954, Elvis Presley abrió el concierto del artista principal Slim Whitman y ofreció lo que los historiadores de la música consideran el primer concierto de rock and roll en la historia. ¿Se imaginan a Elvis Presley aquí y lo que significó para él aquel 30 de julio de 1954 en su primer concierto remunerado y cantando además por primera vez ante tanto público? Bueno, nuestro guía del bus cultural nos lo cuenta a su manera. Pero se detuvo por un segundo, porque llegaremos allí en un segundo, porque está cantando esa canción, está sacudiendo la pierna como lo hacía, nervioso, porque como si estaba contando el tiempo, al igual que Big Chief solía hacerlo. Y cuando empieza a hacer eso, hay una joven. Creo que ella estaba parada allí. Ella comenzó a gritar por Elvis y no pasó mucho tiempo y muchas otras jóvenes del público comenzaron a gritar. La gente no grita durante las actuaciones. Primero, ¿qué pasa? Pensó que alguien estaba herido. Pensó que alguien estaba asustado. Él no sabe lo que está pasando. Estaba asustado y de repente todos estaban gritando y lo hacen realmente hacia él así. Todo está rebotando ahí arriba en el techo del escenario. Él no entiende y piensa que ya está bueno que se hayan estado riendo de él. Así que cree que le están haciendo pasar un mal rato. Así que terminemos. Entonces quiero que griten y hagamos de cuenta que fue ese día, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos. Practicaremos el primero. No está mal, no está mal. Aunque sube otro nivel. Y terminemos la canción. Todos gritan por mí, ¿de acuerdo? Fingiré que soy Elvis, ¿está bien? El 3 de marzo del 2022, el Levis Shell recuperó su nombre histórico de Overton Park Shell. Por fortuna, continúa con su misión de llevar música gratuita al aire libre. Un escenario bellísimo, lleno de historia y de cultura. ¿Cuál podría ser uno de los grandes golpes de suerte que tuvo Elvis? Cuando se encuentra con un grande impulsor de su carrera. Conoce en el año de 1953 a Sam Phillips, el dueño de Sun Records. Ese era el motor que necesitaba para despegar. Primero les cuento la historia del descubridor de Elvis, Sam Phillips. Nació en Florence, Alabama. Cuando tenía 22 años, se trasladó a Memphis para trabajar como DJ de radio en el Hotel Peabody, en el centro de la ciudad. En 1950, Sam había terminado de convertir un garaje de coches en un estudio de grabación musical. Allí empezó a grabar las canciones de los artistas locales que tocaban en Beale Street. Comenzó su estudio de grabación con el nombre de Memphis Recording Service, ahora llamado Sun Studio. Sun Studios, importantísimo para los comienzos y la carrera de Elvis Presley y también de otros grandes artistas del mundo. Entre 1950 y 1951, Sam grabó en su estudio a grandes artistas de blues como B.B. King, Junior Parker, Bobby Blue, Little Milton, James Cotton y el legendario Howlin' Wolf. Elvis oyó hablar de Sam y Sun Records y con la ayuda de sus padres ahorró dinero para ir a grabar una maqueta de 2 canciones. Llegó al estudio en agosto de 1953, pero Sam estaba por fuera. Aún así grabó una canción llamada My Happiness, que había sido un éxito en la radio. Muchos meses después, ya en 1954, Elvis por fin recibió una llamada de Sam que había oído su grabación y decidió invitarlo a unirse a un nuevo proyecto. Sam quería que Elvis intentara grabar algunas canciones en el estudio con otros 2 músicos locales, Scotty Moore y Bill Black.
Son Studios, una verdadera fábrica de éxitos que creó la primera pista de rock and roll en 1951. Muchos historiadores de la música rock consideran que Rocket 88 es el primer disco de rock and roll en el mundo. El disco fue grabado en Sun Records el 5 de marzo de 1951 por Jackie Brenston y sus Delta Cats. La noche de la sesión con Elvis, Scott y Bill grabaron durante unos 45 minutos antes de tomar un descanso. Mientras lo tomaban, Elvis empezó a cantar casualmente una de sus canciones favoritas que siempre tocaba en casa. La canción llamó la atención de Sun y decidió grabar al trío tocando esa canción. Pocos días después, la canción estaba sonando en todas las emisoras y fue un éxito total. Elvis se había convertido en una estrella de la noche a la mañana. Este micrófono lo utilizó Elvis Presley para grabar algunos de sus discos. Y es que estamos en Sun Studios, que fue determinante para la carrera musical de Elvis, porque aquí grabó su primer disco en el año de 1954. Y no solamente él, grandes figuras como Jerry Lewis y también Johnny Cash. Este micrófono fue un regalo que le hizo Sam Phillips al estudio antes de morir en el 2003. Un Shure 55 que se utilizó para grabar muchas de las voces principales de Sun Records entre 1950 y 1959. Tal fue la popularidad y la fama que alcanzaron estos estudios, que fueron declarados como lugar histórico de los Estados Unidos en el año 2003. De aquel estudio tan lleno de historias aún se conservan las puertas, los pomos, las ventanas, las baldosas del suelo y muchos paneles insonorizados originales. Desde finales de los años 80 se permiten las visitas guiadas todos los días de la semana, pero también sigue funcionando como estudio operativo. U2, por ejemplo, grabó aquí parte de su álbum Rattle at Home en 1987. Desde entonces, este estudio ha recibido y grabado artistas como Ringo Starr, Bonnie Raitt, Chris Isaak, Paul Simon, Henry Rollins y muchos más. Y para aprender un poco más de la historia de la música en Memphis y del por qué esta ciudad enamoró a Elvis Presley, llegamos a este museo. Museo del Rock and Soul. Como su nombre lo indica, aquí se viene a aprender un poco de estos dos grandes géneros musicales, el rock y el soul, de esos grandes pioneros que lograron superar las barreras raciales y hasta las socioeconómicas para crear una música que estremeció al planeta. El Museo de Rock and Soul en Memphis no está dedicado a Elvis, sino a la historia musical de la ciudad, con exhibiciones que cubren la fusión del blues, gospel y el country que dio origen al rock and roll. Se pueden encontrar objetos como la antigua vitrina de radio de la WSM y también trajes de artistas. Y es que la tradición musical de Memphis va mucho más atrás de la llegada de Elvis a esta ciudad. Pero eso fue lo que más atrajo a Elvis para decidir establecer para siempre su residencia en Memphis. Aquí se narra la historia de la música en la ciudad, desde la era de la segregación hasta la era moderna. Cuenta la historia del nacimiento del rock y del soul en la ciudad, centrándose en sus pioneros musicales. Y como la música en Memphis está muy relacionada con la historia de los afroamericanos, pues aquí también están las exhibiciones que exploran el contexto social y el movimiento por los derechos civiles, mostrando cómo la música sirvió de puente entre diferentes comunidades. Memphis, la ciudad que es conocida como la cuna del rock and roll y la música soul, es destacada como la ciudad que más aparece en canciones de todo el planeta. ¿A que no lo sabían? El nombre de Memphis aparece en más de 1000 canciones y la lista de estas 1000 canciones fue publicada precisamente por este museo. Y para la muestra, aquí tenemos algunas. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Agreed and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Mamma partirò per Memphis per fare come ha fatto Elvis. Walking in Memphis, but do you really feel the way? Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Acabamos de salir de este museo y la verdad que vale la pena, porque quienes ingresan a este lugar a través de audioguías pues disponen de 300 minutos de información, más de 100 canciones para disfrutar, visita por galerías, instrumentos, personajes, verdaderos tesoros de la música.
If you're looking for trouble, you came to the right place. Si realmente se quiere conocer quién fue Elvis Presley, cuáles eran sus hobbies, sus sueños, cómo vivió la vida, pues en la mansión de Graceland están las respuestas. I was born standing up and talking back. Graceland es el sueño que todo seguidor de Elvis Presley quiere cumplir y hoy era nuestro día afortunado. En 1956 la vida de Elvis comenzó a cambiar, porque fue en ese año cuando su carrera despegó y por fin Elvis tenía el suficiente dinero para poderle comprar la casa tan anhelada por sus padres. En marzo de 1967, recorriendo con sus padres buscando un lugar más cómodo para vivir, se encuentran con esta mansión, la mansión de Graceland. Pagó $106,000 por ella y por fin también tuvo la gran estabilidad que nunca ni él ni sus padres habían tenido. Con toda la emoción del caso nos preparamos para entrar, ya listos con nuestra escarapela y manilla de acceso. Mientras llegaba la hora de entrar, un paseo por la tienda de recuerdos. Después nos llevaron a la sala VIP para esperar un auto que venía a recogernos, una sala recreada con fotos estupendas de Elvis sobre las paredes. Y en sus vitrinas, objetos muy llamativos del rey como estos, el collar que la RCA le regaló con motivo del lanzamiento de uno de sus álbumes, su anillo de oro y diamantes y su anillo también de oro con las iniciales de su nombre. Y después de este abrebocas, ahora sí, rumbo a la mansión. Y lo primero que ves es esta placa. El lugar fue declarado Monumento Histórico Nacional en el 2006. Estamos en la casa de Elvis Presley, la casa que más amó, la que vivió más de 20 años, el comedor. Al entrar, la primera parada es el vestíbulo, desde donde se ve la enorme sala. Elvis disfrutaba mucho recibiendo la visita de sus amigos. El comedor, donde se reunía toda la familia. Las escaleras que conducen a un segundo piso a donde no está permitido llegar, ya que allí está la que era la habitación de Elvis y el baño donde murió. Y frente al comedor, uno de los lugares más importantes de la casa, la cocina, donde se deleitaban dándole gusto a los caprichos gastronómicos de Elvis. La mansión conserva la decoración que tenía cuando vivía aquí Elvis, un marcado estilo de los años 60 y 70. En la parte baja, el famoso salón de la televisión, o de los televisores, porque Elvis veía 3 canales al mismo tiempo. Y al lado, la sala de billar, que sorprende de una porque sus paredes y el techo están completamente cubiertos de tela plisada. Elvis lo quiso así después de ver una foto de una sala de billar del siglo XVIII. Se necesitaron 350 yardas de tela para lograr eso. En Graceland podemos observar el desbordado estilo de vida que llevaba Elvis Presley. Amaba pasar el tiempo aquí con su familia y con sus amigos. Los muebles, el interior, la decoración, todo está tal cual como cuando Elvis vivía aquí. Es más, algunos familiares todavía vienen a pasar días aquí. La mansión cuenta con habitaciones temáticas con detalles únicos como esta. Una de las habitaciones más bonitas, donde le gustaba estar mucho a Elvis. Se trata de la Jungle Room o Sala de la Selva. El refugio de Elvis, su sitio preferido de la casa. Algunos pensarán que la decoración aquí es algo ridícula y excesiva, pero Elvis la amaba porque le recordaba a Hawái. La llamaba su guarida. Pero ahí no para la cosa, porque este lugar se convirtió en su último estudio de grabación, donde grabó gran parte de sus 2 últimos álbumes. Y es que en 1976 la RCA le dio gusto, instalándole aquí un estudio de grabación móvil. Elvis comenzó la vida en Tupelo en una casa con 2 habitaciones. La terminó en Memphis, en una mansión con 23 habitaciones, 8 dormitorios, 8 baños, 5 escaleras. Lo que le costó en el año de 1957 $102,000, hoy puede estar sobrepasando la cifra de $10 millones. Aquí incluso conservan esta maqueta de la pequeña casa donde nació Elvis en Tupelo y que visitamos anteriormente. La mansión se encuentra en medio de un terreno de casi 6 hectáreas.
Aquí también está la oficina de su padre Vernon. Ya sabemos que el coronel Tom Parker le dirigía su carrera, pero era su padre quien le administraba sus asuntos personales y tenía este sitio especial en la casa. El lugar donde Elvis y sus amigos practicaban el tiro al blanco, con balas y casquillos que se recogieron del suelo o que fueron desenterrados de la madera. La mansión fue construida en el año 1939. Sus propietarios, un profesor de la Universidad de Tennessee y su esposa, le colocaron Graceland en homenaje a una tía, nombre Grace. A Elvis le gustó ese nombre y decidió conservarlo. Y ahora entramos al edificio de trofeos de Elvis, un lugar donde se cuenta la historia personal de Elvis y de su familia. Entre los objetos más destacados podemos ver el televisor que la RCA le obsequió por vender 50 millones de discos en tan solo 4 años. El sofá rojo de la Sala de la Música de Elvis de 1974 y su colección de placas policiales. Esta es la segunda casa más visitada en los Estados Unidos después de la Casa Blanca, pues se ha convertido en un verdadero templo para los fans de Elvis Presley. Con decirles que el día de la inauguración, que fue el 7 de junio de 1982, recibieron 3.024 visitantes en un solo día. El Salón del Racquetball, que además cuenta con un piano. Este era otro de los deportes favoritos de Elvis, además del fútbol y el karate. Fuera de la mansión hay pabellones con tremendos museos, como el de los autos. Si hay algo que apasionaba mucho a Elvis, además de la música y la familia, eran los autos. Llegó a tener una colección de más de 200 vehículos. Le encantaba pasear por Memphis con ellos, pero ojo, también le gustaba regalárselos a sus amigos. Para los amantes de los autos, este lugar es un verdadero paraíso. Autos lujosos de todas las marcas, estilos y colores. Entre Cadillacs, Mercedes, Ferraris, mejor dicho, los autos eran otro de los hobbies costosos de Elvis. Y aquí está el Elvis Rosa, el carro más popular y más famoso del museo. Fue el que le regaló a su mamá, aunque esta nunca tuvo una licencia para conducir. Se trata del Cadillac 1955 y que Elvis mandó a pintar y lo manejó hasta el año 1956. El famoso Cadillac Rosa, que marcó tendencia en la época y que fue objeto de canciones de la cultura popular. You may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. Now, baby, come back, baby, come. Exposición de fotografías que muestran el paso de Elvis por el ejército desde marzo de 1958 hasta marzo de 1960. Fue reclutado como soldado activo y dicen que se negó a recibir un trato especial sirviendo como un soldado más. Y otro gigantesco pabellón con fotos de grandes artistas que recibieron la influencia de Elvis en sus carreras, entre ellos Kiss, Ricky Nelson, Shawn Mendes, Blake Shelton y Elton John, entre otros. La frase de Elton John impacta. Recuerdo cuando mi madre volvió del trabajo y trajo a casa el disco Heartbreak Hotel. Nunca antes había escuchado nada igual. Nunca había estado rodeado de música así, música tan poderosa. Ese momento, esa canción, marcaría para siempre mi forma de escuchar la música. En el pabellón dedicado a aquellos artistas que de una u otra manera se dejaron influenciar por Elvis, hay un lugar muy especial para John Lennon, pero lo que impacta es lo que dijo John Lennon. Aquí hay un letrero que dice: nada realmente me había afectado tanto hasta que escuché a Elvis Presley. Si no hubiera existido Elvis, los Beatles no hubieran existido. Y hay otra frase también que traen a colación aquí: antes de Elvis no había nada. Something in the way she moves. En las tiendas de recuerdos también hay réplicas de trajes de Elvis para la venta y oscilan entre los $3,000 y los $5,000. Ahí verás si se animan. Esos trajes de la tienda eran réplicas, pero estos zapatos sí son los originales, de cuero blanco y negro. Son los que Elvis usó durante los inicios de su carrera musical. Love me tender, love me true. Elvis usaba este collar chai con frecuencia. Chai es una palabra hebrea que significa vivir o estar vivo, un símbolo rodeado de diversas especulaciones místicas y numerológicas. Y Elvis estaba muy interesado en la numerología. El collar tiene 17 diamantes de diferentes tamaños.
Si te asombraron los autos de Elvis, te quedas maravillado con todos sus trajes, porque aquí están casi todos, y vaya que no son pocos. Son muchísimos los trajes icónicos de Elvis Presley, cada uno con un diseño distinto, todos usados en sus presentaciones, incluyendo el último que usó en el escenario. Son tan elaborados estos trajes que son considerados como verdaderas obras de arte. Trajes al estilo Elvis, diseñados sobre todo los de color blanco por el diseñador mexicano Manuel Cuevas. Y de esos pabellones que te dejan con la boca abierta, su colección de discos de oro y platino, así como premios de todo tipo procedentes de todo el mundo. Y aunque salvo sus pocas presentaciones en Canadá, nunca hizo conciertos fuera de Estados Unidos, sí recibió premios de Noruega, Yugoslavia, Japón, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, Suecia, Alemania, Francia, Canadá, Bélgica y los Países Bajos. Su éxito no tuvo límites. Elvis ganó más de 150 discos de oro, platino y multiplatino en Estados Unidos y más de 150 discos de oro y platino a nivel mundial. La RIA, Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, le otorgó un total de 171 discos de oro, 94 de platino y 34 multiplatino, sumando 299 certificaciones solo en Estados Unidos hasta marzo del 2018. Como toda estrella mundial de gran talla, Elvis también tenía su flota de aviones privados, aviones que él mismo rediseñaba. El más famoso es este, al que le puso el nombre de su hija Lisa Marie, con interiores llenos de confort y elegancia. Lisa Marie lo compró en 1975, pagó en ese entonces $250,000 por él e invirtió $800,000 en su remodelación. Lo transformó totalmente para 28 pasajeros. Tenía sala de conferencias, dormitorio privado, sistemas audiovisuales de última generación, una gran mesa ovalada de cristal, sillones de cuero, 2 salas de estar para sus invitados, un tocador profesional. Para los baños, Elvis pidió grifos chapados en oro. El baño principal hasta ducha tenía. Incluso los cinturones de seguridad tenían hebillas enchapadas en oro. El otro avión que se exhibe en el Graceland es el Jetstar de 1960. Aquí Elvis no realizó grandes modificaciones, pero sí cambió los colores de los asientos a amarillo, verde y azul, y lo rebautizó como el Hound Dog II. Daddy, please don't cry. Este es uno de los lugares más solemnes dentro de la mansión de Graceland porque es el lugar donde se encuentra sepultado Elvis Presley junto a sus padres, junto a su abuela y simbólicamente junto a su hermano gemelo Jesse. Daddy, please don't cry. El cuerpo de Elvis primero estuvo sepultado en Memphis junto a su madre, pero los fans intentaron saquear su tumba. Por eso su padre decidió traerlo hasta este lugar, el Jardín de la Meditación. Este bello lugar fue diseñado por el propio Elvis Presley, no como una tumba, sino como un lugar para venir a descansar. Y terminó siendo el lugar donde descansa eternamente. Don't cry, Daddy. I'll be waiting there. Time goes by. God speed love. I'll remember you. La madre de Elvis falleció el 14 de agosto de 1958 y fue enterrada en el cementerio de Forest Hill en Memphis. Al ser trasladados sus restos a este jardín en Graceland en 1977, también decidieron conservar su lápida original, así como el monumento conmemorativo con la cruz y los ángeles. Aquí también se encuentran Lisa Marie, la hija de Elvis que murió a los 54 años en el 2023, y junto a su tumba los restos de su hijo Benjamin, nieto de Elvis, que se suicidó a los 27 años
en el 2020. Love me tender. Después de que Elvis murió, Priscilla Presley abrió las puertas de la mansión al público en el año de 1982, entre otras cosas para solventar los problemas financieros de la herencia, pero sobre todo para conservar el recuerdo y el legado de Elvis. Este complejo es enorme y muy bien organizado, porque además de la mansión nos encontramos con museos, con restaurantes, tiendas de regalo, aviones, carros, mejor dicho, nos vamos felices de haberlo visitado. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Los pasos de Elvis nos trajeron hasta Las Vegas. Siempre existió una química perfecta entre Las Vegas y Elvis. Prácticamente se convirtió en su lugar de residencia entre 1969 y 1976. Aquí se casó, aquí grabó una película y aquí ofreció centenares de conciertos. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Las Vegas, llamada la capital del entretenimiento mundial, debido a su vasta oferta de espectáculos de renombre, a los casinos y a la vida nocturna vibrante. También como la ciudad del pecado, por la variedad de entretenimiento para adultos que ofrece. Destino turístico de primer nivel. Pero si a alguien le debe Las Vegas, su resurgimiento como la gran ciudad del entretenimiento es a Elvis Presley. Elvis se había alejado de los escenarios debido a su participación en el cine, que también fue muy exitosa. Su llegada a Las Vegas en 1969 fue clave para revitalizar esta ciudad, que no estaba pasando por su mejor momento debido a la baja de turistas jugadores en sus casinos. Sus shows llamaron la atención de nuevo y Elvis se convirtió en la imagen más importante de toda la historia de Las Vegas. Y claro, para esta historia había que comenzar por el Hotel Internacional. Esta fue la casa de Elvis Presley durante todo el tiempo que ofreció centenares de conciertos aquí en Las Vegas. El Westgate, en la época de Elvis, se llamaba Hotel Internacional. Aquí tenía su suite privada, su suite especial para él, en el último piso. Elvis pasó casi una década sin actuar en vivo desde su regreso del ejército en los años 60 hasta su retorno a los escenarios en 1969. Hizo 24 películas, 3 películas por año. La locura. En el 68 regresó a la televisión con el famoso 68 Comeback Special, que marcó el regreso de las actuaciones en vivo de Elvis, que se convirtió en el programa más visto del año y al que se le consideraba como uno de los especiales de televisión más importantes de la historia. Y en el 69, después de casi 10 años sin pisar los escenarios, regresó. Y fue aquí, en Las Vegas, y en el Hotel Internacional, que fue prácticamente su casa hasta 1976. Por eso aquí Elvis sigue tan recordado como si fuera ayer. Entrando al hotel hay una curiosa exhibición de sus recuerdos, como esta pistola calibre 22, la pistola personal de Elvis y que le regaló a su tío Travis Smith cuando éste trabajaba como guardia de seguridad en su mansión de Graceland. También está su reloj militar. Y otra pistola, se dice que la portaba consigo tanto dentro como fuera del escenario. Hoy en día, esta pistola es una pieza codiciada en el mundo del coleccionismo de armas. El vinilo de su éxito That's All Right. La versión de Elvis se grabó el 5 de julio de 1954 y se lanzó el 19 de julio de 1954 con Blue Moon of Kentucky como lado B. Blue moon, blue moon, blue moon. Los gemelos y su alfiler de corbata. Aquí se refleja un poquito el humor de Elvis. Si observan bien, verán que tiene forma de pechos femeninos y formaban parte de su vestuario personal. El anillo TCB de Elvis en oro y diamantes, que lo llevaba siempre en Las Vegas. TCB son las siglas de Taking Care of Business,
cuidando los negocios, un lema personal que reflejaba su filosofía de trabajar duro y con rapidez. Fue el emblema de su marca y también el nombre de su banda de acompañamiento en 1969. Y lo más sorprendente, un mechón del cabello de Elvis. Larry Heller fue su estilista personal, amigo y consejero espiritual. Este cabello lo guardó del último corte que le hizo a Elvis. Elvis, el rey de Las Vegas. Con este título y esta estatua se inmortalizó el recuerdo de Elvis aquí en este hotel que lo acogió por tantos años y en esta ciudad que lo llenó de afecto y de aplausos. La estatua es un homenaje a su legendaria carrera, a su gran influencia en la historia del entretenimiento en Las Vegas, pero también a su histórica conexión con este hotel, que fue su casa por 7 años. Es como si Elvis nunca se hubiera ido de aquí. Se hospedaba en la suite imperial, en el piso 30 del hotel. Inicialmente fue planeada como un lugar de descanso para todas las estrellas que visitaban el lugar, pero con el tiempo se le conoció como la suite de Elvis. Por eso también en el teatro de este hotel se le rinde con frecuencia tributo con el show El Rey Regresa a Casa. Una presentación tan bien imitada que por momentos nos hace sentir que Elvis nunca se fue de este hotel. But the thing is, they only filmed him from the waist up. So I guess it's my job to show you what was happening from the waist down, baby. Happy Wednesday. Happy Wednesday. So, as a great philosopher once said, you ain't nothing but a hound dog. You know the time. You ain't nothing but a hound dog. You know the time. Well, you ain't never come around and you ain't no friend of mine. Sin duda, un muy buen tributo. Real loud. Come on, everybody, take a ready breath and repeat. La última actuación del rey en Las Vegas tuvo lugar el 12 de diciembre de 1976 y fue precisamente en este hotel. Durante 11 días, Elvis ofreció 15 conciertos entregándose por completo en cada uno. 8 meses después, el 16 de agosto de 1977, Elvis falleció en Memphis a causa de una insuficiencia cardíaca, dejando atrás un legado increíble. That's where Elvis Presley himself had 636 consecutive sold-out performances. So let's put our hands together for the king, Elvis Presley. And here we all are, keeping the spirit alive, right? Qué bien por el Hotel Westgate por mantener vivo el recuerdo de Elvis. Diga lo que se diga, Elvis es el artista más imitado de todo el mundo. Se calcula que existen alrededor de 400,000 imitadores y en Las Vegas es donde proliferan. Este es otro de los grandes espectáculos en Las Vegas, el tributo a Elvis que lleva más años en esta ciudad convirtiéndose en un fenómeno cultural. Travis Allen es un gran imitador de Elvis en Las Vegas, conocido por sus actuaciones llenas de energía y por haber ganado además varios premios, obteniendo el título del mejor imitador de Elvis en 4 oportunidades. Todos sabemos que Elvis con el tiempo fue ganando mucho peso, debido a una combinación entre mala alimentación, abuso de medicamentos recetados, el estrés de su gira y un estilo de vida sedentario. Se dice que pesaba aproximadamente 130 kilos al momento de su muerte. Bueno, también encontramos en Las Vegas tributos a un Elvis con sobrepeso. Él es Pete Valley y lleva más de 40 años rindiéndole tributo a Elvis. Por su sobrepeso no puede bailar como Elvis, pero sin duda canta muy bien cada semana en un centro comercial de Las Vegas.
He estado cantando canciones de Elvis desde 1979. Creo que fue el mejor intérprete de todos los tiempos, mejor de todos los tiempos. Elvis contribuyó a la música, fue un transformador de la cultura, cambió todo, fue la revolución de la música. Sabíamos que Elvis se casó con Priscila en Las Vegas. También sabíamos que fue en una suite del Hotel Aladdin. Pues nos vinimos a conocer el lugar y lamento decepcionarlos, porque ya no existe ni la suite ni el Hotel Aladdin. Ese hotel fue demolido en el año de 1998 y años después fue construido en su reemplazo, el Planet Hollywood. Solo queda la historia. Elvis conoció a Priscila en Alemania en 1959, cuando ella tenía tan solo 14 años y él de 24 estaba pagando el servicio militar en ese país. Ella era la hija de un oficial del ejército que se había mudado con su familia a Alemania. Se enamoraron, siguieron en comunicación y se casaron 8 años después, cuando Priscila ya tenía 21 años de edad. La boda no fue en una capilla. Fue un matrimonio civil realizado el 1 de mayo de 1967 en una suite del desaparecido Hotel Aladdin en Las Vegas, con solo 14 invitados y duró tan solo 8 minutos la ceremonia. Su primer baile como casados fue Love Me Tender. Su matrimonio duró 6 años, desde el 67 al 73. La única hija de la pareja fue Lisa Marie, que nació en febrero de 1968. A pesar de la separación, mantuvieron siempre una muy buena relación hasta la muerte de Elvis en 1977. El casamiento de Elvis en Las Vegas puso de moda hasta hoy los matrimonios rápidos y al estilo Elvis, y esta ciudad se llenó de capillas. Es increíble, matrimonio tras matrimonio, así de rápido, como si fuera una máquina de hacer bodas y de hacer dinero. Ofrecen varios paquetes que incluyen limusinas y por supuesto a un Elvis imitador que además de casarte te canta. Los paquetes van desde $295 por ceremonia sencilla hasta $1,699 si deseas más detalles con más imitadores de Elvis incluidos. Aquí lo tienen todo, por si te decides hoy y hoy mismo quieres la boda. Y por supuesto, el recuerdo de Elvis siempre acompañando las capillas. Incluso hay algunas que hasta estatuas del artista tienen, como para que la foto quede completa. Love me tender, love me true. Hasta el famoso cantante de rock John Bon Jovi se casó aquí con su novia de secundaria Dorothea Hurley un 29 de abril de 1989. Fue una boda casi secreta, que se llevó a cabo en medio de una gira que hacía el artista por estos lados, sin invitados, sin testigos, sin anillos, pero con el recuerdo de Elvis y con fotos que publicó la prensa. Hablando de estrellas, de Las Vegas y de Elvis, nos encontramos en el aeropuerto a esta leyenda del fútbol americano. Es Mike Dennis, quien entre los años 60 y 70 fue jugador estrella de Los Ángeles Rams, de la Liga Nacional de Fútbol Americano. También hizo parte de los Buffalo Bills y de los Halcones de Atlanta. Estableció récord estatal en relevos de 880 metros. Lo apodaron el Iron Mike debido a su estilo contundente para correr y hace parte del Salón de la Fama de los Deportes en Mississippi. Elvis, que fue buen deportista, lo admiraba y Mike nos contó ese día que el propio Elvis lo invitó junto con su esposa a verlo en el Teatro de Las Vegas, con tiquetes incluidos. Pocos se dan ese gusto de contar esta historia. Yes, I met Elvis in 1970. Conocí a Elvis en 1970. Uno de mis compañeros de equipo con los Rams era Roman Gabriel, nuestro mariscal de campo. Roman vino a verme un lunes y me dijo: Mike, necesito que vengas a conocer a Elvis Presley. Yo pensé que estaba bromeando y le pegué en el brazo y le dije: oh, ¿estás mintiendo? Y él dijo: no, él es. Fan of yours. And so
my wife and I talked to her about it. Entonces hablé con mi esposa de eso y ella dijo, oh sí, claro que queremos ir. Y alguien del equipo de Elvis nos consiguió un lugar para ir. Nosotros fuimos y Elvis fue quien pagó para que nosotros fuéramos a Las Vegas. We went up there. Elvis paid for us to go up to Vegas. And Viajamos y lo vimos cantar. Él se presentó en un teatro. Fue algo muy agradable y Elvis lo hizo posible. Pedimos hablar con él para agradecer todo lo que hizo por nosotros. Así que fuimos a su camerino y mi esposa estaba embarazada. Y aún así disfrutó mucho viendo a Elvis. She was pregnant, but she still enjoyed seeing Elvis. What did you talk with him? I talked to him about, and he was from Mississippi. Bueno, hablé con él, ya sabes. Él era de Mississippi como yo. Me había visto jugar fútbol en Memphis por televisión. Cuando me vio allí me dijo, juego fútbol todos los domingos, algo pequeño, cuando no estoy en Los Ángeles. Él iba y jugaba con un par de chicos. Solo jugaba un poco y me dijo, tienes que venir a verme algún día. Y hablamos cosas así. Fue muy amable, nos encantó verlo. Solo fue muy agradable. Estamos contentos de haberlo conocido. Y sabes que él no vivió mucho tiempo. And he didn't live a lot longer. And how was he? Oh, he was just. Oh, él era tan agradable como podía ser. Y le encantaba el atletismo. Y esa fue una de las razones por la que quería conocerme. Oh, sí. Yeah. Thank you. Yeah. I can't walk out because to cry there in the gloom be so. Otro recuerdo de Elvis en Las Vegas es el Hotel Fontainebleau, pero por ser hermano y de similares características de lujo al de Miami, donde Elvis grabó el especial de televisión Welcome Home Elvis con Frank Sinatra, que marcó su regreso después de pagar su servicio militar. Y en el Hotel de Las Vegas hay una exposición en su hall de excelencia que celebra su regreso a los escenarios en 1969 con objetos especiales del artista, entre ellos su traje de la noche de apertura en el Hotel Internacional. Otro lugar que marca las huellas de Elvis en Las Vegas, el restaurante Peppermill. Se dice que Elvis frecuentaba este lugar y disfrutaba estar aquí por su decoración, muy similar a su Jungle Room en Graceland, por su ambiente fresco, pero también por su comida. Justo se sentaba en esta mesa a donde nos llevaron y se deleitaba con los platillos típicos de este lugar. Es que hay recuerdos de Elvis por todos lados en Las Vegas. It came right back to me. You don't have to say you love me. Vamos así finalizando nuestro recorrido paso a paso tras las huellas de Elvis. Conocimos las diferentes estatuas que inmortalizaron su figura en Tupelo, en Memphis y en Las Vegas. Sentimos su transformación del chico humilde a una superestrella mundial. Así haya muerto en 1977, sigue siendo un gran referente de la música popular. La devoción de sus fans por todo el mundo se mantiene intacta y su legado sigue influyendo en la carrera de artistas de todas partes del mundo. Fue único, fue revolucionario y fue innovador. Un mito difícil de superar. Una estrella excepcional que aún hoy sigue iluminando el universo musical. En Tupelo, en Memphis, en Las Vegas, en todo el mundo, Elvis Presley sigue vivo. Su historia, su música, su imagen, su baile, su legado. No hay duda de que a casi 50 años de su muerte, el rey del rock and roll sigue aquí. You look like an angel.
disguise. Oh, yes, you are the devil in disguise. You're the devil in disguise. Oh, high, high, it's burning through to my soul. Walked through a party in the county jail. When the men were there, they began to wail. Yeah, let's rock. All right, everybody, let's rock. I gave a letter to the postman. Elvis vive. Industria Soltec. La calidad no se improvisa. Oliveto, arte y cerámicas. Remodelación para tu hogar.